Quiero invitarle que vaya conmigo al libro de Esther, capítulo número 3. Esther, capítulo número 3. Dice la poderosa palabra del Señor. Lea conmigo si está con nosotros ahí, desde el verso número 7. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y las leyes son diferentes de las del todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Hamedata, agageo, enemigo de los judíos, y dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Padre, pedimos hoy que tú hables a nuestras vidas y a nuestros corazones. Señor, que a través de tu palabra podamos entender el propósito que tú tienes para hoy. Señor, gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que estás haciendo. Señor, gracias porque en medio de todo tú tienes el control. Señor, oramos hoy, creemos, Señor, que tú tienes el control. Señor, que tú tienes el control para obrar en medio de nosotros. Señor, ayúdanos a entender el plan y el propósito que tú tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que usted pueda tomar y tener pendiente lo siguiente sobre lo cual vamos a estar hoy pensando, y es cómo tomamos nuestras decisiones.
cómo tomamos nuestras decisiones. Una de las cosas interesantes que encontramos en esta historia, que también es apasionante y tiene detalles bien interesantes, es la forma en la que se toman decisiones. ¿Cómo se toman las decisiones? Dice el verso número 7, en el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Aquí tenemos una práctica que tiene Amán en medio de la forma en la que él se mueve para tomar decisiones, ¿sí? Y una de las cosas es que en esto lo que empieza a pasar es que Amán empieza a mostrar lo que realmente hay en su corazón y la forma en la que él se mueve para hacer las cosas, ¿sí? Amán, y hay un contexto que se desarrolla y es muy común para todos, y es la forma de confiar en la suerte, ¿sí? Los paganos, entiéndase el término pagano para los que no son creyentes o no son judíos, se entiende como paganos. Entonces, lo que empiezan a hacer es que tienen la costumbre, ¿sí?, de echar suertes. Pareciera que Amán es muy habitual de este tipo de prácticas, por lo que nos dice el texto. Dice, fue echada Pur, esto es la suerte delante de Amán. Había en ese momento diferentes formas de echar suertes. Entonces usaban diferentes elementos que lo que buscaban era como a través de eso encontrar dirección para qué hacer en ciertos momentos. Recordemos que sobre todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento, muchas de las cosas y de las personas que se ven inmersas en la narrativa bíblica no tienen el acceso que usted y yo tenemos a la palabra del Señor. Tampoco hay un acceso y una conciencia sobre el Espíritu Santo. Ello no quiere decir que no está. Sí está el Espíritu Santo, pero la conciencia y la revelación de entender la obra del Espíritu Santo es mucho más fuerte después de la venida de Cristo y la restauración de nuestra relación a través de Él con el Padre Celestial. Entonces, Amán confía en la suerte, ¿sí? Pero aquí es interesante que Amán confía en la suerte que echan delante de él para tomar decisiones sobre cuándo va a ser el mes que él va a llevar a cabo su plan, ¿sí? Dice que echan suerte para cada día y cada mes del año. O sea, hay una forma en la que se desarrolla este Pur. Pur es la palabra y esta se está traduciendo de forma directa en el hebreo. La palabra en hebreo, Pur, significa suerte, ¿sí? De ahí viene una práctica que se desarrolla como el Purín y el Tumín. En las vestiduras sacerdotales había algo que se usaba como una especie de para encontrar la dirección de Dios. Y se decía que se echaban suertes y a través de esas dos piedritas que tenía el sumo sacerdote, había una forma en la que se practicaba este tipo de desarrollo en cuanto a la suerte y se encontraba la dirección de Dios. Hay una cosa aquí bien interesante de poder pensar y es que hoy en día tenemos un desarrollo mucho en cuanto a la suerte, ligada mucho a los juegos de azar. ¿Sí? Al azar, la suerte. Tengo suerte porque saco y hago muchas cosas, pero en la escritura, aunque también se habla de suerte,
la suerte está supeditada no al hombre, sino a encontrar en ella el designio de Dios para que el hombre pueda actuar. Y esto es importante que lo podamos entender. Siempre hay dos tipos de suerte, la que busca el hombre como tal, en sus ansias de poder conocer lo que viene adelante, en sus ansias de la suerte, la puerta abierta para adivinar posiblemente qué es lo que pasa, y la forma en la que se mira en la escritura hay un desarrollo de la suerte, pero entendida como esa guianza que Dios puede traer para que se tomen ciertas decisiones y saber qué hay que hacer en ciertos momentos. Entonces, ¿por qué está dándose este desarrollo? Porque vuelvo al contexto más próximo que hay del desarrollo de este texto de la Escritura. Existe el Espíritu Santo porque está desde la creación, pero no hay todavía una revelación, ¿sí? Como tal, y tampoco está supeditado a la forma en la cual la tenemos después de que la venida de Cristo. ¿Sí? Recordemos que en la antigüedad viene el Espíritu Santo sobre ciertas personas muy particulares y muy puntuales. Hay un esquema de comunicación muy puntual a través de los profetas que el Señor va escogiendo de tiempo en tiempo, a través de jueces que el Señor levanta y sobre quienes viene el Espíritu Santo. El rey, la figura del monarca en Israel, tiene una connotación más que política porque también el rey es lleno del Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo sobre él para capacitarlo en que pueda guiar al pueblo. Aunque esa conciencia con el paso del tiempo después de Salomón empieza a perderse esa conciencia de la importancia de que sobre el monarca venga el Espíritu Santo, y se entiende que cuando una persona ha sido llena del Espíritu Santo, pues esa persona entra en un proceso de transformación en todo su ser y empieza a ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando se habla aquí del pur, de las suertes, aquí se entiende en dos contextos. Lo escribe la escritura, el Antiguo Testamento es escrita por judíos desde una perspectiva de el entendimiento de la suerte como buscar la dirección de Dios para actuar en un momento. Y ellos también entienden que Amán está tratando de buscar no la dirección de Dios, sino de sus dioses o la dirección de lo que necesita hacer, y es una práctica muy común para él. Dice, la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Entonces, Amán tiene una práctica de buscar dirección sobre qué hacer cada día y cada mes del año. ¿Sí? Es lo que se nos da a entender en medio de este texto, y esto tiene pues un simbolismo bien interesante. Esta palabra pur, ¿sí? Representa acá de una forma aleatoria entre lo bueno y lo malo. Aquí Amán está usando el pur, la suerte, la está usando para definir su plan, el plan que ha trazado de exterminar al pueblo judío. ¿Sí? Él lo hace en medio de eso, pero también aquí hay una providencia preciosa divina. ¿Por qué? Porque el pur que Amán usa, el Señor mismo lo está usando para poder cumplir su propósito. Para cumplir el propósito de Dios, el Señor permite que Amán tenga suerte, y esa suerte dictamine el día y el mes en que va a ser. Dice, y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. ¿Sí? Y esa connotación de día y de mes también tiene un gran significado, ¿sí? Y que es importante que juntos lo podamos entender y comprender. Entonces,
quiero que usted y yo podamos tener muy claro esto. Pur significa suerte, Purim, ¿sí? La suerte de la forma en la que se escribe no tiene una connotación como nosotros la vemos, ¿sí? Las suertes nosotros la vemos como tratar de adivinar, ¿sí? La suerte la vemos no como una providencia divina, sino como que estoy de buenas, como que tengo un amuleto, como que tengo cosas. Y las personas humanamente siempre tendemos a hacer ciertas cosas. Cuando nos va bien, entonces hay prácticas de, bueno, como me fue bien vistiéndome de tal cosa, entonces lo vuelvo una práctica muy común y le doy a los objetos el valor que debería darle al Señor. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en la que nosotros muchas veces practicamos el tema de la suerte. ¿Sí? Simplemente le damos el valor a ciertas cosas. No, es que esta es mi camisa de la suerte, mi gorra de la suerte, este es el elemento que yo le doy esa connotación de suerte. Y nunca hemos tal vez visto que la suerte tiene una providencia también divina para organizar. ¿Sí? Tiene una providencia en Dios. Dios permite muchas cosas, pero no porque quiera que adoremos esas cosas, sino porque podamos encontrar el sentido correcto, ¿sí? El sentido correcto. Entonces, mire, aquí también hay una connotación en cuanto a lo que el Señor permite que salga. Mire, el resultado cae en el mes de Adar. El mes de Adar es el mes 12 del calendario judío. El calendario judío tiene una connotación un poco diferente a la forma en la que nosotros medimos los años, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de que por suerte, por el Pur, haya salido este mes? Esto, esto permite que se dé casi todo un año de espera, desde el mes 1, que es Nisan, hasta Adar, ¿sí? Ese es el tiempo que Esther y Mardoqueo usan para poder revertir el decreto real. Y esto es clave en la historia, porque nosotros leemos la historia de Esther y todos los contenidos de la escritura de una forma muy rápida y olvidamos un detalle interesante y es la forma en la que se está desarrollando el tiempo. El tiempo para ellos también corre, los años, los días corren, aunque en la historia y la narrativa bíblica muchas veces de un versículo a otro se dan cambios, pero tenemos que no olvidar esos espacios de tiempo. Y mire lo interesante, pudiera haber salido cualquier otro mes, pero el Señor permite en su gracia. Por eso la palabra que ellos usan para traducirla no es una palabra propiamente pagana, sino es una palabra de entendimiento hebreo. La palabra pur, que quiero repetirle una vez más, la traduce aún la Reina Valera de la misma forma, como se escribe, P-U-R, pur, que significa suerte, que significa Purim también, ¿sí? Pur o Purim. Y esto es clave en la historia, porque el que escribe el libro no está viendo el acto de Amán simplemente como el que echa suertes para ver qué haga, sino ve en esa búsqueda que hace Amán a través de la suerte persa, ve cómo sobre la suerte persa está actuando el plan de Dios y por eso él encuentra ahí un pur, ¿sí? Encuentra el por la suerte que no está dictaminada por el plan del hombre, sino la suerte, la guianza de parte de Dios para un momento muy particular. Encuentra el pur y el pur de Dios decide que sea el mes duodécimo, que es el mes de Adar, o sea, que se dé el tiempo más que suficiente para que se puedan hacer las gestiones por parte de Esther y de Mardoqueo para que se dé solución al problema que se está dando contra el pueblo judío. Y esto es importante porque después de que
Amán echa suertes, tiene claro esto, él está pensando que la suerte está del lado de él. Él está pensando que la exposición a las suertes, lo que se ha estado haciendo como un ejercicio, es ligado a su plan, pero aquí el que escribe no ve que esté ligado al plan de Amán, sino al plan de salvación que Dios tiene. Porque basado en eso es que Amán propone el decreto, dice en el decreto el día y exactamente el mes en el que va a haber el exterminio, porque lo que se busca es que en el versículo 13, yo quiero que usted vaya conmigo ahí, dice, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos y mujeres, en un mismo día. Mire el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La narrativa que se está haciendo en este texto se hace no desde la cosmovisión inconversa o persa, sino desde la cosmovisión judía, porque Adar es una forma, es uno de los meses del calendario judío, ¿sí? Y entonces se entiende que el Señor da el tiempo suficiente para que las personas puedan movilizarse y ver la misericordia de Dios también en esto. Entonces, aquí la pregunta que puede surgir en medio de todo esto es, bueno, ¿y aquí qué pasa? Aquí esto que tiene que ver con nosotros. Aquí esto que tiene ese tema que ver con nosotros. ¿Sí? Esto tiene mucho que ver con nosotros porque tenemos que entender algo y es a través del PUR entender la providencia de Dios para nuestro actuar y nuestro hacer. El mes que se escoge, el día que se escoge, el mes de Adar tiene una connotación también bien interesante desde la perspectiva judía. ¿Sí? El mes de Adar tiene y está ligado a la liberación, ¿sí? A la liberación. Purim también tiene un significado que es liberación. No solo la palabra pur significa suerte, sino también tiene una significación de liberación. Y esto es importante también entenderlo. Hay una fiesta judía que se llama la fiesta de Purim, la fiesta de la liberación, y se da en el marco del mes de Adar. ¿Sí? Es un mes de alegría porque se entiende que ese mes es el que Dios ha dado la liberación al pueblo. Incluso hay una tradición judía que, que ata y nos permite entender un detalle bien interesante. Según la tradición judía, Moisés nació y murió en el mes de Adar, ¿sí? Y el mes de Adar está ligado mucho a la redención, está ligado mucho a la liberación. Muchas cosas han ocurrido en el marco de este mes. Los persas también usan Adar, pero para ellos no tiene un significado muy especial. Pero Dios usa este mes aparentemente neutral para mostrar su poder y su soberanía sobre todo lo que está pasando. Y la pregunta que les hacía hace un momento, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Y eso a nosotros, para qué nos sirve? Uno, hay una parte que tenemos que entender aquí y es que el Señor mismo tiene un control absoluto del tiempo. Y esto es algo que tenemos nosotros que poder entender y comprender.
¿Por qué? ¿Sí ven que Amán hace planes? Amán hace planes y piensa que todo está saliendo según como él está planeando. Amán no tiene la conciencia de que hay un Dios como en el que usted y yo creemos, que existe un Dios que tiene en control las cosas. Y él piensa que todo se está dando a su favor. Y los judíos ven que aparentemente todo se está dando en su contra. Pero cuando podemos leer a plenitud todo lo que pasa, entendemos ese principio precioso y poderoso. Dios controla el tiempo y lo que pasa. Por ende, si yo estoy de la mano del Señor, si yo estoy tomado de su mano, estoy en una buena relación con Él, eso va a marcar el que también yo pueda estar en paz y entender que el Señor es el que tiene el control. El enemigo, y aquí hay algo interesante también. Cuando estamos tomados de la mano del Señor, nuestros enemigos pueden hacer planes, pueden planear mal para nosotros. Pero mire esta pequeña contradicción. Hay una planeación de un mal para el pueblo judío, pero ese mal termina siendo convertido en algo bueno. En algo bueno. Dios cambia ese mal para bien. Mire esta reflexión que hace José cuando se encuentra con sus hermanos. Él dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas lo encaminó Dios a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener vida a mucho pueblo. Yo no sé cuántas de las cosas que tú estás pasando, que yo estoy pasando, las podremos ver desde esa perspectiva. O sea, como que el Señor, como que pareciera un mal contra nosotros. Pero si logras por un momento esperar, ser paciente, si logro ser paciente y esperar, podré encontrar que el Señor, el aparente mal, no es algo, sino que detrás de eso hay un bien que Dios quiere traer a tu vida y a tu corazón, a nuestra vida y a nuestro corazón. El Señor es experto en cambiar lo aparentemente malo en una oportunidad de bien para nosotros. ¿Ha escuchado la expresión la suerte está echada? O sea, ya, ¿cómo fue? Ya fue. Pero la suerte no está echada porque dependa de la forma en la que el hombre planee las cosas, sino la suerte está echada porque Dios es el que va a mover las situaciones y los tiempos. Confía en el Señor. Tal vez su plan no está claro en estos momentos y lo vemos como que no está claro, pero tenemos que no perder esa confianza que Dios no pierde el control. Muchas veces con facilidad podemos pensar que las cosas van de mal en peor. Pero Dios gobierna sobre el caos. Cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. El mal va a ser derrotado con la fe, pero también con la acción. ¿Cómo tomas tus decisiones? ¿Confiado en quién? ¿En quién estamos confiando? ¿Confiamos en la suerte? ¿En que yo soy muy bueno para hacer las cosas? ¿O confiamos, Señor, ayuda, guíame? Pero ese guíame no es quedarme ahí esperando, sino es una fe que actúa, una fe que se mueve para encontrar la dirección de Dios. Hoy necesitamos recuperar ese propósito, entender que no tienes una camisa de la suerte, la gorra de la suerte, no tienes la medallita de la suerte, la moneda de la suerte, sino que tienes lo primordial, y es que tienes al Señor en tu vida, y si tienes al Hijo, lo tienes todo.
Y si tienes al Hijo, lo tienes todo. Y si no solo tener al Hijo, sino si estoy siendo transformado por sus enseñanzas, estoy siendo moldeado, entonces mi vida es y entra en una etapa diferente, porque conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. La verdad del Señor, la verdad de su palabra en nuestras vidas nos libera de las ataduras, nos libera de las malas concepciones. Tenemos a veces malas concepciones sobre lo que es amar, tenemos malas concepciones sobre lo que es trabajar, sobre lo que es servir, sobre lo que es educar. Tenemos malas concepciones, pero necesitamos conocer la verdad para entender que el propósito de Dios trasciende aún los planes, que aunque a nosotros nos parece que como que al Señor se le están saliendo las cosas de controles, cuando está próximo a develarse el plan y propósito que Él tiene. Te invito a que oremos hoy al Señor, que podamos levantar nuestra voz delante de Él y entender que en nuestros caminos, las decisiones que tomamos, tienen que estar guiadas no por la suerte humana, sino por el propósito, el pur divino, la suerte divina. Y la suerte divina no está dictaminada a objetos, sino está dictaminada a tener al Señor en nuestra vida, transformando nuestro ser. Tienes que tomar hoy decisiones. Dile, Señor, guíame. Pero no solo hay que decirle, Señor, guíame, sino ve con la confianza de que Dios te va a guiar. Y está atento a su voz. Que hoy nuestros oídos, nuestros sentidos espirituales sean despertados para poder ver. A veces de pronto has estado para tomar decisiones, pero hay intranquilidad en el corazón. Y otros te empujan, hágalo, hágalo. Aprende a tomar decisiones de la mano del Señor. Ten mucho cuidado si has ido a consultar cosas, de pronto, no sé, horóscopos, personas para tratar que te diluciden qué es lo que pasa contigo. No hagas eso porque tienes acceso a la verdad. Cristo es la verdad. La palabra es su verdad más poderosa y absoluta para nosotros. Vea la palabra, abre las escrituras. No simplemente es tenerla abierta en el Salmo 91 para la protección. No, es leer y ser transformados a través de su preciosa y poderosa palabra. Que hoy Dios quite esa concepción errónea de que la suerte, estoy de suerte humana. No, tengo el respaldo de Dios y Dios es mi suerte. Israel reconoce que la suerte, que el pur de Dios va más allá que el pur humano. Y por eso hay esperanza, por eso el Señor da tiempo suficiente para que sus escogidos puedan movilizarse para que haya salvación. El Señor dará el tiempo para que tú y yo podamos acudir a la salvación que le espera para nosotros. Padre, te damos gracias en esta hora. Bendecimos este tiempo precioso, Señor, y te pedimos que nos ayudes. ¿Cuánto nos cuesta tomar decisiones? Nos cuesta mucho, porque vienen las inseguridades, porque vienen muchas cosas. Pero, Señor, como hemos aprendido, queremos aprender a ser determinados para tomar decisiones, para actuar, para entrar y para salir. Señor, perdónanos porque muchas veces nos has hablado, nos has dado dirección y nosotros nos hemos quedado también esperando a ver si sí o si no, confirmaciones, y no hemos actuado. Pero hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a actuar, a caminar, a entrar, a ir al propósito que tú tienes para nuestra vida. Señor, quita la indecisión de los corazones y de las vidas y pon en nosotros decisiones férreas de honrar y bendecir tu nombre precioso. Padre, gracias por lo que estás haciendo.
Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en medio de este tiempo. Hoy nos disponemos en tus preciosas manos y pedimos, Señor, que tu gracia, que tu favor, que tu misericordia y que tu bondad estén para con todos y cada uno de nosotros. Gracias por lo que has hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén.